Bienvenidos a Diálogo de Impacto. Hoy estaremos abordando una situación que está viviendo en nuestro país. Y es que es importante recordar a ustedes de la realidad que se vive en el Consejo Nacional Electoral. Y es que el pasado martes, el 10 de septiembre, fueron juramentados los concejales de este órgano electoral. Fue a puertas cerradas, no hubo medios de comunicación, pero se fueron juramentados por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. El miércoles 11 empieza la controversia, porque ¿quién será el que asumirá la presidencia de este Consejo Nacional Electoral? Y eso ha generado muchísimos problemas. ¿Por qué razón? Porque horas en la tarde, el expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, en su cuenta de X, hablaba de un acuerdo histórico que se había firmado en marzo de 2024, es decir, de este año, en donde todos, o hace referencia que los presidentes de bancada, representados en el Congreso Nacional, habían pues llegado a un acuerdo histórico, con esto dando a entender que quien debería asumir la presidencia de este órgano electoral debería ser el representante del Partido Libre, quien es Octavio Ochoa, hace hasta unos días secretario de Finanzas. Pero esta situación podría como dejarnos como a puertas de una nueva crisis. Estamos en una crisis. Parece que en el país, semana a semana, tenemos que tener un elemento que va evidenciando una crisis que vivimos como nación. Hay que tener mucho cuidado en eso porque, sin duda, los ánimos están caldeados. ¿Tiene injerencia el Congreso Nacional para elegir quién será el presidente del Consejo Nacional Electoral? Ya lo dice la Constitución de la República, les estaremos ahondando más adelante, si esta situación, si tiene injerencia como tal. Para ello hemos invitado esta mañana y agradecemos a la doctora Johanna Bermúdez, quien es miembro del Partido Nacional en el Congreso Nacional, para ampliar un poco de esta situación, de esta posible crisis que se esté generando. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Pero bueno, les presentamos a continuación el reporte que nos ha preparado nuestro compañero César Uceda. Comienzan los dimes y diretes entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral, luego de su juramentación a inicios de esta semana, y aun cuando no se han reunido el pleno de concejales, ya el orden de precedencia se ha convertido en la manzana de discordia de cara a los procesos electorales 2025. La Constitución y la ley electoral lo que manda es que en este primer pleno se defina quién va a ejercer la presidencia el primer año y cuál va a ser el orden de precedencia. Entonces ese es el tema de discusión. Viene de todo lo demás. La Constitución tiene un sentido. Manda a que primero se defina quién va a liderar cada etapa del proceso. Y para tratar cualquier tema, primero tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Pero el primer tema de agenda es el orden de la presidencia. Recuerda que estamos a unos meses de empezar el proceso de inscripción de los movimientos internos. Estamos en un periodo en donde se está exhibiendo el listado preliminar de electores con las solicitudes de actualización domiciliaria que presentaron las personas. En este sentido, la consejera Cosette López del Partido Nacional mencionó que se desarrollará una reunión, pero no es para hablar del orden de precedencia como lo ha manifestado el concejal Marlon Ochoa, sino de temas de prioridad para las elecciones internas y generales. De igual forma, esto no se ha acordado en reuniones previas entre los diferentes sectores políticos. Pues por ahora este tema no ha sido debatido, como digo, no hay ningún acuerdo previo ni en marzo, ni de anoche, ni de hoy. En ese sentido, los tres, con mucho respeto, hemos planteado que se va a llevar a cabo la primera sesión y de conformidad con la Constitución de la República se va a tomar la decisión en la primera sesión de pleno. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo en el que haya participado esta servidora ni ningún miembro del Partido Nacional. El orden de precedencia se establece en la primera sesión, así debe quedar. Y pues tenemos algunas consideraciones particulares, el Partido Nacional por supuesto, en consonancia con nuestra enorme membresía, que es más de 1 millón de habitantes que son electores, ciudadanos que son electores. Se esperaba una reunión para el día de hoy en el Consejo Nacional Electoral, con los recientemente juramentados concejales Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cosette López. Una reunión que desafortunadamente no se llevó a cabo, en cambio se generó esta controversia
al inicio de esta jornada del proceso electoral. Con cámara de Jesús Sánchez, les informa César Euseda. Bien, esta es la realidad que se está viviendo, por lo menos en estos primeros 3 días de la semana, lo que hemos vivido con respecto a la juramentación de los concejales del Consejo Nacional Electoral y pues ahora todo lo que viene. En medio de una necesidad del pueblo hondureño de tener claras las reglas del juego previo al proceso electoral interno, costó mucho que se aprobara el presupuesto para las elecciones primarias y para las elecciones como tal. Sin embargo, pues parece que las cosas se empantanan un poco, pero para aclararnos el panorama hemos invitado a la doctora Johanna Bermúdez, quien es diputada por el Partido Nacional en el Congreso Nacional. Doctora, buenos días. ¿Cuál es su apreciación de todo esto lo que estamos viviendo? Bueno, Carlos, buenos días. Pueblo hondureño, buenos días. Gracias a esta casa de televisión BTV, Diálogo de Impacto, por siempre permitir que mandar el mensaje que dialogando es como podemos resolver los conflictos. Tenemos claro que el Partido Libre vive de la crisis, se alimenta de la crisis, engorda con la crisis y por eso constantemente, para tratar de mantener un poco distraída la población hondureña, busca siempre una y otra crisis para que la gente por momentos se olvide de que no hay trabajo, señores. Prometieron generar más de 200,000 fuentes de trabajo, hoy no hay trabajo. Que dijeron que iban a resolver la crisis de salud, todavía tenemos una terrible crisis de salud. Más bien, hoy venía escuchando que las enfermeras hicieron nuevamente un compás de espera ante la crisis que hay para no irse a huelga. Si a eso le agregamos el tema de infraestructura, etcétera. Hoy nuevamente estamos a la puerta de una crisis política. Es lamentable, porque al final la población más pobre, la que sale todos los días a buscar cómo llevar la comida a su casa, la que sale todos los días a buscar cómo conseguir dinero, es la que al final sufre los impactos de esta terrible crisis. El marzo pasado, todos los partidos políticos nos pusimos de acuerdo, sobre todo pensando en el bienestar, en la paz, la tranquilidad de Honduras. Nosotros como bancada del Partido Nacional nos sentamos en la mesa con una agenda clara que debíamos de ponerle fin a la crisis política que en ese momento se vivía en el Congreso Nacional. Por eso nos sentamos a hacer los acuerdos para que se pudiesen elegir los representantes de Tribunal de Justicia Electoral, Consejo Nacional Electoral y Registro Nacional de las Personas, y entidades que en forma directa o indirecta forman parte de todo lo engranaje de lo que va a ser de lo que es el proceso electoral. Esos fueron únicamente los acuerdos. ¿Y por qué nos sentamos? Porque se acuerdan ustedes la terrible crisis que había en ese entonces en Honduras, crisis política. Nosotros siendo responsables por el mandato de ser la segunda fuerza política en oposición más importante, gracias a la voluntad del pueblo hondureño, nos sentamos a dialogar y resolvimos. Esos fueron únicamente los acuerdos. En este momento, nuestros acuerdos son con Honduras. Acompañamos a los hondureños que hoy 9 de cada 10 hondureños no quieren ver el Partido Libre ahí. Claro, Libre, sabiendo que 9 de cada 10 hondureños no los quieren ver en el país, va a hacer cualquier cosa para tratar de permanecer en el poder. Vean, ya nombraron, por ejemplo, a Rixi Moncada frente a la Secretaría de Defensa. Entonces, llega un nuevo activista de ellos al Consejo Nacional Electoral. Obviamente, va a hacer lo que tenga que hacer para generar conflictos internos, crisis interna, para tratar de manipular la situación y tratar ellos de ganar terreno. Pero hemos nombrado 3 personas, por lo menos 2 mujeres. Yo confío todavía en Ana Paola Hall. Desde luego confío completamente en Cosette López y estoy segura que esas 2 mujeres no van a poner en riesgo la vida, la familia, la paz, la libertad y la democracia de Honduras. Así que es imperativo que se puedan poner de acuerdo, porque aquí lo que está en juego, señores, es la libertad, la vida de los hondureños. No es un tema del Partido Nacional, no es un tema del Partido Liberal, es un tema de Honduras. Si nosotros permitimos que el Partido Libre tome el control absoluto y a tener el control de las Fuerzas Armadas, y a tener el control del Ministerio Público, y a tener el control de la Corte Suprema de Justicia, si de los pocos eslabones que hacen falta, como el tema del Consejo Nacional Electoral, permitimos que el Libre
tome control de eso, señores, y empaquemos las maletas y hagámosle caso a Beatriz Valle y vámonos a la porra, porque aquí solo se va a poder vivir borracho o siendo activista de libre. Es la realidad. Por eso las bancadas en oposición, que hoy somos mayoría, hacemos un llamado enérgico al Partido Libre y a sus activistas, especialmente al señor Ochoa. Ahí en ningún momento el Partido Nacional hizo acuerdos para que él fuera presidente. ¿Usted cree que en mi caso yo como diputada voy a votar por un tipo soberbio, malcriado, imponente, que no es capaz de escuchar, cerrado, que no entiende que lo más importante son los consensos? Voy a votar para que sea el presidente del CNE en un momento donde necesitamos a alguien conciliador. Definitivamente sí que no. Todas las bancadas votamos para que se nombraran a las personas que hoy están al frente del Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Esa es la verdad. Doctora, pero ¿tiene injerencia el Congreso Nacional para elegir quién preside? No, eso ya está también estipulado, que en la primera sesión del Pleno se tienen que poner de acuerdo las fuerzas políticas y decidir quién debe presidir en ese momento. Entonces, nosotros como Congreso, nuestra responsabilidad termina en el momento que nosotros elegimos a los representantes. Claro. Ahí termina nuestra responsabilidad. Y obviamente que la Junta Directiva, lo correcto es que hubiese sido juramentado frente al Pleno, pero la Junta Directiva también tiene la potestad de poderlo juramentar. Ustedes, una vez juramentados, ellos tienen que tener la habilidad, la capacidad de sentarse a consensuar, cumpliendo lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del CNE, quién va a presidir en ese caso, y obviamente son cargos presidenciales rotatorios. Claro, que es por un año. Luego se elige nuevamente entre ellos mismos tres. Entre ellos mismos. Fíjese que me agrada, doctora, y me gustaría que usted nos aclarara, porque hablaba de estas reuniones que ustedes sostuvieron cuando estábamos en plena crisis política, y que fue justamente a lo que se refirió el expresidente Manuel Zelaya ayer en su cuenta de X. ¿Ustedes estaban conscientes o estaban claros como bancada del Partido Nacional que había sostenido las reuniones en donde él justo lo llama como un pacto histórico? Mire, nosotros como políticos, como bancada del Partido Nacional, teníamos claro que Honduras estaba sufriendo. Teníamos claro que la gente en Honduras estaba sufriendo. Mire, que habían familias que 2, 3 miembros habían sido asesinados en el trayecto en la búsqueda del sueño americano. Teníamos familias que habían perdido su emprendimiento, gente que no tenía que comer, estudiantes que habían dejado de estudiar porque los papás los habían despedido. Sabíamos que Honduras estaba viviendo una terrible crisis económica, social, y nosotros obviamente no queríamos contribuir a también empeorar la crisis política. Por eso, siendo responsables, pensando primero en Honduras, sobre todo en la gente que no se escogió para ser la principal fuerza política en oposición, nos sentamos con una sola agenda: ponerle fin a la crisis en el mes de marzo, nombrar en forma responsable a las autoridades del Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral y además del Tribunal de Justicia Electoral. Ese fue nuestro acuerdo. El resto, además de que se tiene que respetar lo establecido ya en las leyes orgánicas, en la Constitución, los concejales, las autoridades hoy electas, obviamente, tienen que ponerse de acuerdo, pero poniendo primero, insistimos, la libertad, la gobernabilidad y la democracia de Honduras. Así que el Congreso no tiene ninguna injerencia en cómo va a funcionar internamente estos órganos, pero sí, como bancadas en oposición y como partidos políticos fuertes, vamos a estar vigilando que de ninguna manera Libre llegue a tener el control absoluto de esas instituciones, ¿verdad? ¿Qué puede venir, doctora, de no llegar a un consenso? Se mira el escenario, perdone, el escenario se mira como sencillo, fácil, hay dos de que van a estar, pues... Esperamos que ponen de acuerdo por Honduras. Pero, ¿cómo lo ve usted partiendo de cómo se manejan las cosas en nuestro país? Mire, realmente profundamente una nueva crisis política en el país. Lamentaría profundamente una nueva crisis política en el país, que yo no creería que tampoco le conviene eso a Libre, porque si Libre es consciente y sale a la calle y va a ver que tienen el rechazo jamás antes recibido por un político en Honduras. O sea, hoy el Partido Libre es el más detestado, aunque también en política el ser odiado también puede significar algo, un sentimiento que a la gente al final lo puede concretar. Pero lo que sí tenemos claro es que el rechazo de la gente hacia el Partido Libre es mucho más fuerte y profundo
que el que ellos utilizaron en la campaña pasada en contra nuestra. Entonces, creería yo que con los problemas que ellos tienen familiares en este momento, con el tema de todo lo que han mencionado, con el tema del narcotráfico, con toda esa crisis política interna que ellos tienen, con toda esta crisis y la mala gestión que el gobierno ha tenido, diría yo que esa sería una nueva oportunidad para que ellos puedan demostrar que efectivamente quieren participar en un proceso de elecciones transparentes, participativas, sin intromisiones y que al final que se respete los resultados, que eso es lo más importante, que se respeten los resultados. Libre, como todo cuando esté en el poder, ¿verdad? Va a hacer lo que tenga que hacer, porque lo ha intentado, lo está intentando, lo seguirá intentando, va a hacer lo que tenga que hacer para tratar de manipular internamente o desde afuera todos los controles de seguridad para que las elecciones puedan ser vulneradas. Ahí es donde tenemos que estar con los ojos abiertos, la clase política en oposición. Y yo quiero hacer también un llamado enérgico a la clase política en oposición, y se lo digo con todo el respeto, y se lo digo como una mujer honesta, como una mujer transparente, como una mujer que cree que la política es una oportunidad para servir y ayudar a la gente. Se lo digo, la clase política en oposición, por favor, si ustedes creen que con Mel se puede hacer algún mínimo acuerdo, están muy equivocados. Que no vayan a sentarse a negociar con Mel creyendo que él va a cumplir su palabra, porque Mel no le cumple absolutamente nada. Tienen el síndrome del alacrán. Si usted no sabe qué es el síndrome del alacrán, revíselo. El síndrome del alacrán lo van a utilizar, al final, miren, los van a picar, porque al final lo que ellos andan persiguiendo es el poder absoluto. Por eso que insistimos, aquí la bancada en oposición, que somos la mayoría, tenemos que sentarnos graníticamente unidos, a pesar de nuestras diferencias ideológicas. Y aquí lo más importante debe ser Honduras. Miren, yo en lo que venía para acá me estaba acordando, venía escuchando las noticias de México. Y cómo se logran hacer alianzas cuando tienen objetivos en común. Hoy las bancadas, los partidos en oposición tenemos objetivos claros ustedes. Estamos a solo un paso de convertirnos en Venezuela. Y eso no es una broma, es una realidad. Eso no es una broma, es una realidad. Estamos a un paso de convertirnos en Venezuela. Si la oposición política no entiende eso, por favor, después no nos pongamos a llorar cuando nos quiten nuestros medios de comunicación, nos quiten nuestras empresas privadas, nos quiten nuestra oportunidad de trabajo, nos quiten nuestra libertad de pensar, de decidir, porque hacia eso es que llevan esta gente. Así que por favor, yo estoy segura que esas mujeres que además de ovario tienen una coraza de valor, de carácter, de valentía, que están en el CNE, van a poner primero Honduras. ¿Hay algún tiempo que estipula cuándo se debe elegir quien preside el CNE? ¿O tienen que seguir en reuniones? Bueno, la verdad que no hay mucho tiempo. Recuerde que ya se hizo el llamamiento a las elecciones primarias. Correcto. No hay tanto tiempo para estar deliberando. Nosotros creemos que a la brevedad posible se tienen que poner de acuerdo. Y además solamente son 3 partidos políticos, 3 personas, tienen 3 liderazgos, 3 instituciones, se tienen que poner de acuerdo, porque en el centro de ese triángulo lo más importante debe ser tratar de resolver los problemas que Honduras tiene. Así que yo estoy segura que en el transcurso de los días se van a poner de acuerdo para resolver esta terrible crisis. ¿Y de no llegar al acuerdo, qué depara? Ay, no, yo no quiero pensar en eso, sería una nueva crisis política, la verdad. Si no se ponen de acuerdo, ponen en riesgo las elecciones primarias. Si no hay elecciones primarias, señores, si no hay elecciones primarias en este país, imagínese usted, no vamos a tener posibilidad de esa transición de cambio de autoridades, y entonces aumentaría la posibilidad de que el líder se pueda quedar en el país, en el poder, e inclusive el líder podría tener la potestad de convocar a una constituyente si no nos ponemos de acuerdo. Así de seria es la cosa. Pero como los que estamos en oposición somos mayoría, tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no, Mel Zelaya nos va a comer el mandado y se va a quedar con el pastel entero, ¿verdad? Los partidos opositores ya han sostenido reuniones. Nosotros estamos en sesión permanente, ¿verdad? Narri Juan Tito Afura, que es un hombre que escucha mucho a todos los que formamos parte de su equipo muy cercano, Tomás Zambrano como jefe de bancada y también nosotros como parte de la junta directiva de la bancada del partido, más el comité central como partido, estamos siempre en sesión permanente, porque tenemos claro que aquí lo que está en riesgo es la democracia de Honduras. Doctora, siendo muy objetivo, sí, estoy seguro que en este momento el pueblo hondureño está pendiente de su respuesta.
¿Cree usted, desde su óptica como médico, desde su óptica como diputada, como ciudadana hondureña, que realmente se van a encontrar los consensos prontamente para esta situación? Yo sí tengo la esperanza que se encuentren los consensos. Libre tiene muchos llamados de atención en este momento, ¿verdad? Recuerden que ahorita es una familia que está altamente cuestionada por todo el tema del narcovideo, y estoy segura que detrás de eso hay muchas instituciones desde afuera que los están presionando, y parte de la presión que ellos tienen es asegurar que hay elecciones primarias. No van a poner en riesgo la libertad de ninguno de sus familiares, de ninguno de sus hijos, de ninguno de sus miembros de su familia, así que estoy segura que con la presión y con el riesgo que hay que cualquiera de ellos pierda su libertad, estoy segura que nos vamos a poner de acuerdo y van a convocar a elecciones primarias, elecciones generales en forma transparentes, estoy segura. Esa es su esperanza. Sí. Y por supuesto la esperanza del pueblo hondureño, que se respete el orden democrático también. Sobre todo. Que tanto pues se ha visto perjudicado con el paso de los años en nuestro país. La doctora Johanna Bermúdez nos acompaña en Diálogo de Impacto haciéndonos un análisis de esta situación que se vive en el Consejo Nacional Electoral, donde ya han tenido el primer acercamiento luego de haber sido juramentados, pero que no fue de la mejor manera. Pero es natural, creería yo que al final tienen que ponerse de acuerdo, que prevalezca el diálogo. 3182-5600, si usted quiere compartirnos sus mensajes para darles lectura y opinar también en este tema. En el diario oficial, La Gaceta, aparece claramente todo cómo son los procesos de selección. Nadie los puede ignorar. Sí. Me preocupa, y lo digo hablando como hondureño, de que hay quienes quieren interpretar a su favor este tipo de situaciones. ¿Nuevamente se viola la Constitución? Siempre hay, decía mi papá, entre abogados te has de ver y entre entrenadores te has de ver, porque es decir, al final cada cual interpreta las leyes de acuerdo a cómo es su formación, cómo es su visión o cómo es su interés, ¿verdad? Lo cierto es que la Constitución es clara, el Congreso Nacional es el que elige a los representantes de esas instituciones, pero su gestión administrativa debe ser decidida por el Pleno de Magistrados. Insistimos, estoy segura o tengo la esperanza que con toda la presión mediática que ha habido y ante la posibilidad que el Libre intente mejorar la percepción que la gente tiene sobre su pésimo y mal gobierno en estos últimos meses, manden un mensaje de que efectivamente vamos a tener elecciones primarias y obviamente elecciones generales. Bueno, importante análisis. Nos vamos a separar para ir al corte, recordándoles a ustedes que pueden interactuar también a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas. Es importante escuchar su punto de vista. No podemos ser ajenos ante lo que está ocurriendo en nuestro alrededor y específicamente en este tema del Consejo Nacional Electoral. Estamos en Diálogo de Impacto, quédese con nosotros, ya volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros en Diálogo de Impacto, abordando esta situación que se vive en el Consejo Nacional Electoral junto a la diputada por el Partido Nacional, Johanna Bermúdez, que nos ha hecho, en primera instancia, nos ha hecho un análisis de lo que podría ocurrir de no llegar a consensos, pero existe la esperanza de que realmente los tres concejales se pongan de acuerdo para así garantizar un proceso electoral en primera instancia primario, y que sea con transparencia. Carlos, fíjate que yo quisiera como mencionar algo que en el segmento anterior usted terminó con esa parte, que a veces la gente ha de creer que el tema político nos interesa únicamente la clase política, ¿verdad? Porque la gente ha de creer de que, ay, ya la otra vez solamente hablando de política, y la verdad es que, mire, si en un país como nuestro no tenemos procesos electorales que nos permitan a nosotros escoger nuestras autoridades, señores, aquí nadie va a venir a invertir. Nadie. Es más, si usted le pregunta a su vecino, al emprendedor que usted conoce, cómo le ha ido en las ventas, o no, si usted va al mercado, va al mayoreo, va al mall, va a cualquier lugar donde existe
cualquier tipo de ventas, usted se va a dar cuenta que la situación económica del país está terrible. Se han ido de Honduras, ¿cuántas maquilas ya? Toda la zona camaronera del sur, ¿cómo han cerrado fincas de producción de camarón? Por eso, porque la inseguridad jurídica, es decir, la crisis constante que por desgracia este gobierno ha sometido el país, lo único que ha hecho es ahuyentar la inversión. Ellos dijeron que aquí iba a haber trabajo y que nadie se iba a ir. Todos los días salen del país más de 5 discriminación política que se está viviendo. Ante la persecución política que se está viviendo y la violencia que hoy vivimos en Honduras, los hipotes sacan su pasaporte y se van. Si hoy para que usted llegue a España, sencillamente tiene que tener un pasaje, alguien que lo reciba allá y usted se puede ir. Entonces hay un grupo también de jóvenes, desafortunadamente para nosotros, profesionales, talentosos, que están huyendo del país por la terrible incertidumbre política que estamos viviendo. Entonces al final, esta crisis política, típico, porque realmente el único que gana con la crisis política es el Partido Libre. Si no, yo le pregunto a usted, ¿quiénes sobrevivieron, recibieron fondos por el famoso golpe de Estado? Les dieron un partido a la familia Zelaya, les dieron deuda política, los mantuvieron asilados en el extranjero. Es decir, al final fueron la población más beneficiada, fueron ellos, el régimen, la familia Zelaya. Entonces, no es cierto que si tenemos crisis política no se van a beneficiar. Claro que se benefician ellos, pero quien se perjudica más es el hondureño de a pie, el que va a un colectivo a buscar trabajo, el que pasa en un bus, que no sabe si va a ser asesinado o secuestrado por la inseguridad que vive en el transporte, el que ha perdido un hijo buscando al sueño americano. Esa es la persona que hoy va a sufrir y va a seguir sufriendo la terrible crisis política. Por eso que nosotros, como bancada en oposición, seguimos insistiendo y luchando. La gente tiene que salir a manifestarse, la gente tiene que alzar la voz y seguir demostrando que no quiere que el Libre continúe en el poder, lo dicen también las encuestas. Pero si la gente no sale a votar masivamente, no sale a exigir sus derechos, olvídese, en poco tiempo vamos a vivir el mismo infierno que por desgracia está viviendo un país tan rico como Venezuela. Por eso yo vuelvo a insistir, yo tengo la esperanza que estos 3 jóvenes, que hoy la historia los ha puesto al frente de una institución que representa la libertad y la democracia de Honduras, como el Consejo Nacional Electoral, se pongan de acuerdo pensando primero en Honduras. Bien. Vamos a dar lectura en este momento a mensajes en nuestra plataforma de WhatsApp para compartirlo con la doctora Bermúdez también y que nos dé su apreciación. Buenos días, licenciada. A mí no me extrañaría que el Partido Nacional y el Partido Liberal hayan tenido acuerdos con Libre. El fiscal general, la Corte Suprema, fueron negociadas por el Partido Nacional y Partido Liberal. Soy nacionalista, pero no le daríamos voto a los mismos compinches de Job. Bueno, la verdad es que en eso radica la democracia, de que tengamos todavía la capacidad de decidir, y es sumamente importante que nuestra decisión esté en pro siempre de la libertad y la democracia. En todos los partidos políticos, de hecho por eso van a ver que en los partidos políticos tienen 2, 3, 4, 5, hasta 6 fuerzas políticas y al final decidan por quién van a votar. Sí es importante reiterar que nadie vota por gente desconocida, por gente que no conoce el proceso político del país. La gente vota, no solamente aquí en Honduras, en todas partes del mundo, la gente vota por gente que conoce y que tenga una raíz arraigada y que sepa que va a llegar a una institución política o al Congreso a representar con dignidad, con conocimiento, con talento, con entrega, con formación académica, sobre todo la representación de Honduras. Bien, leemos otro mensaje también de nuestros amigos televidentes. Buen día, Diálogo de Impacto. Creo que el Partido Nacional ha equivocado su política de campaña para estas nuevas elecciones. Son un ente criminal declarado así por Estados Unidos. El pueblo sabe perfectamente que son corruptos, pero ellos se han dedicado a demeritar el gobierno de turno y no a poner un cambio en sus acciones o en sus direcciones principales. En mi opinión, no vuelven al poder nunca. Saludos. Bueno, yo igual creo que tampoco el Libre vuelve al poder, ¿verdad? Y lo bueno, insistimos que estamos en un país democrático. Yo también igual pienso que el Libre no vuelve al poder. Lástima que no traje yo aquí el famoso Plan Bicentenario. Cuando Libre era en oposición, yo viví esa temporada. Yo era gobierno, Libre era oposición. Hoy, me imagino que Libre está comiendo toda la vomitada que se dieron cuando eran oposición. Toda la basura que ellos
botaron todo el vómito que ellos escupieron, lo están de nuevo comiendo, desayunando, almorzando, lo están comiendo de nuevo. Porque todo lo que ellos dijeron que eran malos, hoy lo están fomentando, lo están fortaleciendo, lo cual le digo yo, aquel que no es coherente con sus principios, alguien le tiene que decir que engañó a la gente, que manipuló a la gente, que enfermó a la gente. Y no es una cosa que tengamos mal orientada nuestra estrategia, sino que nuestra obligación y nuestra responsabilidad es decirle al pueblo hondureño que no se debe engañar. Las 10 promesas de campaña más fuertes de Libre no ha cumplido absolutamente ninguna. Dijo que iba a combatir el narcotráfico, hoy más bien eliminó el único instrumento que le daba algún tema, un poco de temor a los narcotraficantes, la ley de extradición, únicamente para proteger a las familias. Tan sencillo como esto, vamos aquí nomás, el Centro Cívico Gubernamental. Dijeron que lo iban a convertir en un hospital, mentiras, embusteros, manipuladores, jamás lo van a convertir en un hospital. Pero salgamos aquí nomás a la carretera del norte, dijeron que iban a quitar los peajes, mentiras, más bien le aumentaron el precio y le cambiaron el nombre a peajes soberanos. Dijeron que iban a generar trabajo, mentiras, lo que más han hecho ha sido despedir las empresas que generan trabajo, generar incertidumbre ahuyentando la inversión. No es duda de que nosotros no estemos generando propuestas. Hemos presentado diferentes iniciativas de ley de interconexión nacional y desafortunadamente en el Congreso únicamente están discutiendo los mandados que manda el gobierno al Poder Legislativo. Esa es la realidad que estamos viviendo. Sin duda alguna hay que depurar la clase política. Bueno, usted han visto, me imagino yo que usted tuvo la oportunidad de ver el narcovideo, donde la familia Zelaya se ve involucrada. Igual que el Partido Libre, que el Partido Nacional, que el Partido Liberal, debemos depurar la clase política y entender que debe haber un relevo generacional con gente honesta, transparente, comprometida, pero sobre todo con gente que sí estén interesados a contribuir a resolver las necesidades de la gente. La gente necesita comer porque no hay trabajo. Y Libre, el gobierno debe dejar de ser activista y dedicarse a gobernar y a resolver los problemas que ellos dijeron que iban a resolver. Bien, seguimos dando lectura a algunos otros mensajes de WhatsApp. Les recuerdo, 3182-5600. Leemos más mensajes de esta plataforma. Buen día, Diálogo de Impacto. Creo que el partido... bueno, este sí ya lo leímos. Ya este era el anterior, el que habíamos leído anteriormente. Sí, Libre no va a volver al gobierno, al poder, no volverá. Definitivamente Libre no volverá. Dice, lo más importante para todos los políticos y diputados es la silla del gobierno. Al pueblo no les importa, sí. Todos comen en el mismo plato, todos son ratas. Que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. La verdad que no les importamos a ninguno de ellos. Ellos solo piensan en el poder, ambición, codicia, avaricia y no les importa quitarle lo poco que tiene el pobre. Esa es la realidad de nuestro país. No hay ninguno que pueda ejercer la autoridad y la justicia en nuestro país. Ellos solo hablan bonito en radio, TV, prensa y después se olvidan del pueblo que realmente necesita. Cuando el impío gobierna, el pueblo se lamenta, gime y llora. Pero cuando el justo gobierna, justo, estoy interpretando ahí, el pueblo se goza, se alegra y se sonríe, pero quien en ese montón de ratas, el pueblo llora, se lamenta. Pero este mensaje que nos acaban de enviar... Es el sentir de la gente. Es el pensar, es justamente... Es el pensar de la gente, es el vivir de la gente, es el palpar de la gente. Yo le digo a esta clase política, yo la verdad es que vayan al mercado, hombre, vayan a escuchar a la gente. O sea, Libre cree que solo somos nosotros, no. Bueno, ellos tenían un aliado el periodo pasado que hizo un estudio donde les demostró que 9 de cada 10 hondureños no quieren saber nada de ellos, que se sienten decepcionados, defraudados, que se sienten indignados porque los engañaron. Al final solamente estaban interesados en llegar para resolver la deuda con sus aliados. Fíjese que, mire Libre, invertir, por ejemplo, 11.000 millones de lempiras para ser miembro de una corporación andina de fomento. ¿Qué cree usted que, por qué lo hizo? Por compromisos políticos. Eliminar la extradición, una herramienta jurídica importante que le daba temor y que había frenado un poco el narcotráfico en este país. ¿Por qué cree que lo hicieron? Compromisos políticos. Entonces, la gente al final siente eso. La gente tenía grandes expectativas con Libre, no, más con Xiomara Castro, bueno, la mujer con Xiomara Castro, ¿verdad? Y hoy hemos visto cualquier cosa menos el mínimo interés por responder a la gente. Por eso, en alusión al mensaje, el último mensaje, la gente tiene que salir
a decidir y a buscar nuevamente por quién deben votar, cómo deben votar, y tienen que tener bien claro, voten por gente que efectivamente le interese la vida, el bienestar, gente que viene de abajo, que conoce las necesidades de la gente, no gente que su primer trabajo es ser ministro, o gente que han vivido toda la vida del lloriqueo y mantenido por los estados y hoy llegan al poder y no volvieron más a hablar con la gente, no volvieron más a comunicarse con la gente. Entonces me pareció que un mensaje atinado del hermano hondureño que escribió, y efectivamente tenemos que orar para que Dios esté en el corazón de toda la clase política, ¿verdad? También la diputada por el Partido Liberal y aspirante a la presidencia, Maribel Espinosa, en su cuenta de X se refirió a esta situación, dejando claro que no había ningún tipo de componenda, ningún tipo de arreglo, y lo vamos a leer íntegro. Desmiento el contenido de esta supuesta noticia. El Partido Liberal eligió a su representante en el Consejo Nacional Electoral, la doctora Ana Paola Hall, quien fue juramentada de legal forma. Ella merece respeto. Todos por Honduras. No se hacen alianzas contrarias a la ley y a la ética. Bueno, también refiriéndose a esta situación, doctora, que el día de ayer pues, despertó mayor suspicacia luego del mensaje del expresidente Zelaya. Bueno, mire, la verdad es que los que estamos en oposición, nuestra única alianza tiene que ser con Honduras. Es Honduras desesperanzada, es Honduras engañada, es Honduras indignada, es Honduras sin oportunidades, es Honduras sin medicamentos, es Honduras sin trabajo, es Honduras sin ilusiones. Nuestra alianza tiene que ser con Honduras. Allá el político que se atreva a hacer alianza con otro político, más un político de izquierda radical, que únicamente han llegado a destruir lo poquito que nosotros habíamos avanzado en este país. Han llegado a destruir nuestra seguridad, nuestras ilusiones, nuestras oportunidades. No creo que en este país hayan todavía políticos que crean que con la familia Zelaya se puede hacer algún tipo de alianza. No. Nosotros como bancada del Partido Nacional, nuestra alianza es con el pueblo hondureño, la verdad. En la política todo se vale. ¿Existirá? Totalmente, pero por eso es que la gente ya no cree en la clase política, porque la falta de coherencia, además, ¿verdad? La falta de coherencia. Los políticos tenemos que entender que nos debemos a la gente, nos debemos al pueblo hondureño, y por lo tanto nuestra alianza tiene que ser garantizando únicamente el bienestar de la gente. ¿Qué opción hay o qué posibilidad hay, aunque sé que existen muchas, para que se llegue a un consenso y, digamos, sea Marlon Ochoa quien preside el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué tipo de negociaciones deberían llegar para que los tres concejales concuerden con eso? Primero, insisto, no deben haber ningún tipo de negociación con esta gente. Particularmente yo sé que en política es el arte de hacer posible lo imposible, y que tenemos que buscar aliados estratégicos cuando tenemos un objetivo en común. No tenemos ningún objetivo en común con el Partido Libre, definitivamente. Libre sí anda buscando objetivos propios que le garantice a ellos permanecer en el poder, robarse la paz de Honduras, la libertad de Honduras, es lo que anda buscando Libre. Así que definitivamente, como el Partido Liberal y el Partido Nacional ahí forman mayoría, tienen que sentarse a consensuar para tratar de persuadir al tercero y entender que aquí lo más importante no es quién venga a imponer, sino quién legal y jurídicamente debe presidir, insistiendo, poniendo primero la paz, la certidumbre, la confianza, la seguridad de Honduras. Con Libre no se puede negociar en esos puestos, señores, porque, insisto, Libre sabe que tiene las elecciones perdidas. Libre sabe que no va a sacar más de 10 diputados en las próximas elecciones. Libre sabe que va a ser un partido que está agonizando, que no volverán. Libre sabe que no volverán. Libre sabe que además que se van, no volverán. Eso lo sabe Libre. Y Libre va a ser, anda buscando cualquier gota de oxígeno para tratar de ver cómo resucita. Por eso va a tratar de manipular, de intimidar, de desprestigiar, de difamar, de asustar, para que lleguemos a algún tipo de acuerdo. Y es más, en estos días va a aumentar la persecución política también. Va a aumentar la persecución política para ver cómo logra doblar los brazos de algunos de los partidos políticos. Porque esa es la estrategia de la gente de izquierda. Ellos están acostumbrados a eso, pero tengan muy claro, insistimos, que nuestra alianza, nuestro compromiso es única y exclusivamente con la gente que quiere trabajo, salud, medicamentos, seguridad, trabajo, que quieren vivir un país seguro, que las mujeres queremos vivir, que no nos maten. Óigame, ¿cómo ha aumentado el asesinato de las mujeres? Eso es lo que realmente los hondureños queremos. Por lo tanto,
la bancada en oposición, especialmente mi querido y amado Partido Nacional, con ellos es lo que estamos haciendo alianza. Yo tengo, insisto, como lo dijo el televidente anterior, tengo la esperanza que Dios reine en el corazón de estos ambiciosos por un segundo y puedan entender y sentarse a consensuar y poner por primera vez el bienestar de Honduras en la mesa. Ahora, doctora, usted ya nos ha hecho claro el análisis también que el Congreso Nacional como tal no tiene injerencia en esto. Sin embargo, como bancada del Partido Nacional, ¿pueden reunirse ustedes con la concejal? Claro. ¿Ya lo han hecho? No, de hecho sí. Claro, o sea, como bancada, nosotros también estamos en la obligación de respaldar, de acompañar, de confiar, pero sobre todo darle toda nuestra confianza, nuestro respaldo a nuestra representante como en la concejal, en la comisionada del Consejo Nacional Electoral. Pero insistimos, una vez ya electos, ahí lo más importante en el centro debe ser la democracia, la libertad, la vida, la familia de Honduras. Una vez electos, tenemos que por un momento ponernos la camisa blanca de la libertad, de la paz de Honduras y construir acuerdos comunes donde lo más importante sea generar prosperidad, esperanza, paz, reconciliación al pueblo hondureño. Así que nosotros respaldamos totalmente a COSET, la bancada, el Comité Central y todo el Partido Nacional estamos respaldando a COSET. Bueno, qué importante. ¿Están convocados al Congreso hoy o no hay? No, fíjese que por desgracia, ante la falta de liderazgo y la capacidad de dialogar, generar diálogos de impacto como este, desafortunadamente no nos convocaron esta semana, sino que hasta la próxima semana, porque andan buscando a último momento que Libre se le apruebe la reforma que Libre quiere. Lo que le vuelvo a decir, Libre va a hacer lo que tenga que hacer para tratar de mantenerse en el poder, pero no tiene lo más importante, que es la voluntad, el amor, la confianza del pueblo hondureño. Entonces no hay sesión no volverán, hasta la siguiente semana. Se van, Libres se van, no volverán. No nos convocaron a sesión esta semana. ¿Y si fueron invitados el 15 de septiembre para la fiesta patria en el estadio, no como diputados? Nosotros como ciudadanos, nuestra responsabilidad es estar con la patria. O sea, nosotros como ciudadanos, si nos dan garantías de seguridad, que en el Estadio Nacional tenga la seguridad que como hondureños vamos a respaldar y vamos a asistir a ver a nuestros jóvenes que con tanto esfuerzo se han preparado para que este 15 de septiembre sea un verdadero espectáculo patrio. Así que Dios quiera que ahí podamos estar. Diputada, fíjense que antes de concluir sí me gustaría hacer esta pregunta porque para conocer su punto de vista. Todo se ha politizado, partidos de fútbol, festividades patrias, todo política. ¿Qué opinión le merece? Mire que le voy a contar que mi madre tiene 80 años. Y mi madre me decía, a mis 80 años hasta ahora veo tanto desastre en el país y tanto odio. Una señora de 80 años. Yo a mi edad, la verdad que en el tiempo que he tenido que participar en política, jamás había visto el país tan dividido y tan polarizado. Pero hemos estado estudiando un poco la dinámica, el comportamiento de los países donde en este momento está gobernando la izquierda. Y esa es la estrategia de ellos, dividir, fomentar odio, fomentar miedo, fomentar incertidumbre y obviamente manipular a la población más pobre, generando más pobreza, más desigualdad. Esa es la dinámica y la política que hoy en los países donde gobierna la gente izquierda. Hay más pobreza, hay más narcotráfico, hay más desplazamiento, hay más migración. Los países están polarizados porque lo que tienen en su corazón es el diablo, no tienen amor, no tienen a Dios, no tienen amor, no tienen paz, tienen el diablo. Entonces la única forma que hacen ellos para seguir continuando con las acciones del diablo es generando odio. Pero nosotros somos gente de paz, de amor, tenemos a Dios en nuestro corazón, así que creemos que con amor, con libertad, con sinceridad, con transparencia podemos rescatar este país. En Honduras sabemos gente muy buena, talentosa, cristiana, humana, cercana, que podemos juntos, tomados de la mano, construir un escenario para que en este país podamos vivir en paz y empezar el proceso de unidad y reconciliación. Honduras es nuestra, en este territorio de más de 112.000 kilómetros cuadrados, este país es nuestro, con ríos, montañas, mujeres bellas, capaces, hombres y mujeres jóvenes. Este país es nuestro y solamente lo vamos a sacar adelante con Dios, con amor, poniéndonos de acuerdo todos. Jamás el odio va a triunfar sobre el amor, jamás la venganza va a triunfar sobre el amor, jamás. Y la única forma que podemos acercarnos es haciendo diálogos de impacto, acercándonos uno a uno,
respetando nuestras ideas e ideologías, pero acercando las cosas que más nos unen. Y en eso que más nos une es nuestra tierra común, que es Honduras. Yo sí tengo la fe y la esperanza que podamos trabajar para lograr la unidad y la reconciliación de Honduras. Ojalá que Libre recapacite hoy que tienen amenazada su núcleo familiar, que pueda ser degradada, entiendan que las cosas cuando se hacen bien, con transparencia, pero sobre todo con Dios, se logra mantener la familia unida. Bien, gracias a la doctora, gracias doctora por habernos acompañado. Para servirle, Carlos, y gracias a BTV por este espacio. Bien, y gracias a ustedes también que estuvieron atentos de este diálogo de impacto. Yo le invito a que continúe con Ani Romero y Andrómeda Díaz también en más de Hola Honduras. Por favor, siempre esté pendiente de nuestras plataformas. Que tenga una productiva mañana. Con permiso.